Hey, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a analizar a Sebastián Yatra con su última canción, su último lanzamiento que pasó hace nada más 2 días, que se titula Pelirroja. Sebastián Yatra es un artista colombiano internacionalmente reconocido que ha trabajado hasta para Disney. Este man tiene una propuesta bastante interesante porque a pesar de que juega mucho con lo que está de moda, como lo es el reggaetón y todo esto, también, y su prioridad diría yo, es el pop. Yo estoy en la búsqueda de sonidos que puedan de alguna manera conectar con mi propuesta sonora. Yo también soy artista musical, hago música y tengo mi sonido y mi propuesta física está acá en la ciudad de Nueva York. Llevo haciendo más de 18 años fotografía y video, por lo cual me encanta analizar los videos y mirar qué más se le puede exprimir, qué más se le puede sacar, qué información de pronto está entredicha y cuál no. ¿Será un video para divertirme? ¿Será un video para sentir profundamente? Eso es lo que yo quiero descubrir junto a ustedes. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a analizar el video de Sebastián Yatra que se titula Pelirroja. Vamos a darle. Ya estoy cansado de escribir. Bueno, de entrada me doy cuenta que es una pelirroja natural. Definitivamente es algo que para mí resalta que es una pelirroja natural. Vemos las pequitas, vemos un maquillaje súper suave porque quieren rescatar como esos aspectos físicos. Comenzamos con un plano súper largo que empieza retrocediendo. Ya llevamos 5 minutos del mismo plano constante de dos personas compartiendo una línea de audio, escuchando una misma canción, mirándose a los ojos. No me cuenta nada más. Vemos una pared sin información. De pronto que la casa está cascada, que la casa está vieja. Entonces, ¿qué más nos podrán decir? Solo hablar. Es una canción que pinta súper acústico, relajado, un chill. Están empezando, siguen abriendo el plano. 13 segundos, seguimos con el mismo plano. Un zoom out, un dolly movement, suavecito, relajado. Estamos viendo allá atrás, acá a la derecha, que empieza a aparecer con la guitarra acústica. Estamos viendo que una parejita se está abrazando. Sigue viéndose más información de la casa. Estamos viendo un lugar que está bastante, en unas condiciones bastante deplorables. Ok, eso me gustó. Quiero que volvamos a ver esa transición porque corta perfecto con el silencio de la canción y apenas corta volvemos a ver que se empieza a llenar más de información musical, pero vemos una pluma caer. Entonces quiero analizar ese corte bastante más profundo. Dentro de nada nos quedamos sin señal. Ya te empezaste. Me gusta, es una canción muy fresca. Estamos sí por el lado pop, estamos yendo por un lado bastante de un pop muy comercial, muy actual. Me gusta mucho ese sonido. La voz de Sebastián Yatra en esta canción se escucha espectacular. Este man canta muy bien. Entonces me gusta lo que me está haciendo sentir. Estamos viendo la pinta del outfit de Sebastián ya totalmente definida. Estamos viéndolo con una camisa, ¿qué es eso? Como un busito. Sí, puede decirse como un busito tejido, como una camisa tejida. Se le ve muy fresco, sencillamente. Voy a volver a retroceder y vamos a volver a disfrutar eso y los voy a dejar seguir. ¿Saben qué? Lo siento como muy Morat en esta entrada, ¿no? Ya te empezaste a entrecortar. ¿Cuándo puede ser? Qué áspero, es como si fuera un ángel, ¿no? Le estamos viendo las alas, o sea, literal, las rajas de donde podrían salir las alas. Me pierdo entre los sonidos y entre lo que está pasando. Entonces, por esa razón, me gusta a veces retroceder un poco y volver a analizarlo con ustedes. No hemos tenido mucha información, lo único que podemos sacar y deducir de esto es que están en medio de la nada. Están en una casa en medio de la nada, por allá metidos, en donde hay una pareja que se está abrazando, una pareja que se está mirando y Sebastián que les está cantando. Puede ser que nos besemos en la calle y que todos nos puedan ver y que nos pillen perreando en los bares. Nunca puede ser, porque así es con él. Es muy extraño.
Lo que me hace sentir hasta el momento es que la nena está con muchas personas al mismo tiempo y como que todos la quieren por igual, pero ella como que está con todos, pero en realidad no está con ninguno, o más bien está con todos muy profundamente. ¿Ustedes qué creen? Déjenmelo en los comentarios ustedes qué piensan, porque estoy viendo que está abrazada con Sebastián Yatra, estoy viendo que está abrazada que está mirándose profundamente con el otro pelado, y estoy viendo que acá está con este otro pelado en el carro, y es como mucho contacto físico, es como muy intencional, ¿no? Y al mismo tiempo, el que está en todos lados es Sebastián. Creo que ya tengo una idea de qué es lo que está pasando en el video. Es como si él fuera el ángel guardián, quizás, como si este man ya no estuviera en el mismo plano físico, sino es como la persona que lo protege, como el ángel, sí, como el ángel protector. ¿Dónde puede ser que tu pelo rojo se la agarre y al amanecer vuelvan y se pierdan los modales? Aquí no. El argumento técnico, la habilidad técnica de este plano me gusta mucho, a pesar de que están en el mismo encuadre. Acá en la parte de atrás estamos viendo la pareja, pero la estamos viendo en silueta, ¿cierto? Y estamos viendo a este man bien iluminado, pero es con un spotlight. Si se pueden dar cuenta, es un circulito lo que está pasando acá, ¿sí? Lo que significa que o sea, está iluminado, está cuadrada la iluminación para que este man salga bien a flote y se pueda ver bien. Quiere decir que la calidad y la cantidad de luz que tenemos acá al frente es exactamente la misma que está atrás. Por esa razón alcanzamos a ver la silueta y alcanzamos a ver detalles de acá al frente, porque es que es la misma luz la que le está pegando enfrente a él, que alcanza a adornarnos un poquito acá al frente, ¿sí o qué? Estamos viendo luz acá al frente, estamos viendo luz acá atrás, entonces la única forma para que él se pueda ver es y que no esté estallado, digámoslo así, que no esté súper iluminado así que se pierde información, es que esta luz esté a la misma cantidad de luz que la de atrás. Esto es un detalle técnico muy bacano. Además estamos hablando de una composición de tercios, ¿no? Vamos a ponernos un poquito técnicos, espero que lo disfruten. Imaginariamente el plano se divide en tres partes iguales, verticales y horizontales también. Estas líneas se unen, ¿cierto? Trin, trin. Estamos viendo que en la unión de las dos líneas acá al frente tenemos a Sebastián Yatra y estamos viendo que en otra unión de líneas tenemos a estos dos pelados acá atrás. Estamos viendo que el horizonte está en el plano bajo y esto es una gradiente de color. Súper bonito, la verdad, la verdad, la verdad, este cuadro está muy bacano. Esa mirada, ¿no? Volvemos a ver lo mismo, está pasando la acción acá al frente, lo que está pasando importante lo tenemos al frente, pero lo más importante es la mirada de desconfianza, como la mirada de que, porque hijo de putas usted sigue con él, parce, porque sigues con él. Y Trin la está mirando a través de la ventana, está mirando lo que está pasando, me parece chimba. Si el de la foto fuera yo. Vamos a la mitad de la canción y lo que puedo notar hasta el momento es que son planos muy largos. Hay planos muy largos con muy poco movimiento, muy lento el movimiento. Y eso me quiere decir que es para generar tensión, para prestarle atención a los detalles, para mirar qué carajos está pasando a profundidad, para poderle dar tiempo al cerebro a procesar los pequeños detalles. Cuando le decías que charlabas con Sofía, a mí también me mentías de que andabas con Lucía, pero De nuevo, ahora estamos utilizando el argumento de la sombra, ¿cierto? El mismo spotlight que estaba iluminando a este man, a Sebastián, en el campo de maíz, ahora se lo están utilizando para generar la sombra en la pared del fondo. De alguna manera él está presente. Y antes habíamos visto que ella, voy a devolverme, ella está jugando con la pluma, si la ven en la mano, ella está jugando con la pluma con la que cayó del cielo en la primera parte, después de que Sebastián estaba cantando en el primer plano que se alejaba, que cortó, que se veía el cielo y que se veía la pluma caer. De alguna forma estoy casi seguro que él es como el ángel guardián o sencillamente la persona que se murió amándola. Si ven, planos súper largos. Cuando le decías que charlabas con Sofía, a mí también me mentías de que andabas. Ahí volvemos a ver. Creo que es el tercero o el cuarto pelado con la que está ella. Con el que está ella. Mentirosa desde cuándo, quién sabe cuándo. Y él la ve, pero ella no lo ve. Él la ve, pero ella no lo ve. ¿Sí ven? Mentirosa desde cuándo,
Él gira la cara para verla a ella y ella no lo ve. Él voltea a buscarla en el campo y no está. Pero claro, sí está con el otro pelado, por supuesto. Más pinta. No, mentira. Lo que sea menos tú. Bacano que están dejando que el atardecer continúe y están siendo muy evidentes con la iluminación. Acá estamos viendo que las siluetas se notan menos, la intensidad del spotlight, a pesar de que la bajaron un poquito, no es lo suficientemente igual, tanto el fondo como el frente, para que la silueta se aprecie. Lo cual quiere decir significativamente que capaz que se está perdiendo, se está olvidando, se está dejando ir. Le estamos viendo que está a la espalda de él cuando antes él estaba de frente. Puede significar eso perfectamente, que ya está quedando en el pasado. ¿Cuándo puede ser que nos besemos en la calle y que todos nos puedan ver? Que nos pillen perreando en los bares. Nunca puede ser, porque sigues con él. Son tres pelados diferentes, son tres parejas diferentes, la misma mujer y él está en todos los escenarios. ¿Dónde puede ser que tu pelo rojo será rey al amanecer? Wait, what? Al fin lo tiene él al frente. Estamos viendo que al fin lo pueden ver, al fin está ahí con él. Pero es un momento así, es súper fugaz. De pronto lo que sienten todos ellos, de pronto es como, solo me das un segundo de tu tiempo. Y sí, ya están juntos, con ese cielo azul de prácticamente de noche, bañados por la luz del fondo, sin spotlight al frente, casi siluetas. Lo cual quiere decir, a mi parecer, este cuadro puede decir como, ese puede ser yo o puede ser cualquier otro hombre. Sencillamente son dos siluetas de personas que casi no se notan. Si no fuera por el vestuario no sería tan evidente, ¿cierto? Si el de la foto fuera yo. Me gustó bastante. Está llena de detalles, es una canción muy fresca, es una canción muy tipo Morat, es muy popcito, está chévere, me gusta. No sé a lo bien cuántas visualizaciones tenga, no me fijé. Fue dirigido por Rocío Gastaldi y producido por The Movement. La verdad me parece que la dirección la coronó en este caso. Me parece que está lleno de detalles y que esos planos tan largos se prestan sencillamente para poderle poner atención a esos detalles. Se presta para la interpretación de precisamente este trabajo, esta pequeña labor que acabamos de hacer juntos, que es analizar qué es lo que pasa en realidad. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer cuando mira unos videos musicales. El artista muchas veces se preocupa por completar la información que tiene la canción con más información visual para así poder contar una historia más completa. ¿Ustedes creen que tuve la razón en esta? ¿Creen que Sebastián Yatra en esta canción jugó el papel de ángel guardián? Mientras que veía que la pelirroja estaba con uno y con otro y él quedaba en el pasado, sencillamente podía solo vigilarla y sentir que estaba para él por milésimas de segundos y que se acordaba de lo santo y lo digno, digámoslo así, o de lo celestial por muy poco tiempo. No sé, lo dejo a la consideración de todos ustedes. Espero que a ustedes les haya gustado esta reacción. De nuevo, suscríbanse al canal, déjenme likes, déjenme comentarios. Yo con muchísimo gusto devuelvo las respuestas a los comentarios. Ustedes, los que ya han visto videos, ya saben que es así. Y gracias por estar acá. Los invito a que pasen por mi canal y revisen mis canciones, revisen mi propuesta musical también. Capaz que a alguno de ustedes les gusta. Un besito y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.